Hola, bienvenido. Un día más, gracias a Dios, estamos nuevamente juntos, reunidos, convocados para escuchar el consejo divino, un consejo divino, escuchar una enseñanza, alguna lección que podamos de repente tener que en la vida, en la práctica misma, en la praxis del día a día, tener que recordar o ya tenemos noción de algo de lo que dice la palabra del Señor o una respuesta a alguien que la necesite. Yo espero que haya tenido una bonita semana y si no es así, tu mirada siempre puesta arriba en el cielo y esperando que Dios te ama y quiere lo mejor para ti, y si tú pones y dispones tu pensamiento, tu corazón en Él, Él sabrá responderte y te aseguro que ningún problema dura eternamente. Entonces, teniendo claro eso, ya descansamos un poco, ya nos baja el nivel de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación, cuando sabemos que nada es eterno, menos los problemas. Así que ánimo, fuerza y vamos para adelante que se puede, con Cristo siempre se puede. Estamos transmitiendo por CDSC Radio y CDS Televisión, también por Facebook de la Comunidad de Cristo Carismática, por YouTube, CDSC Radio, CDSC Televisión, por Instagram, Cristo-bajo, ahí también nos puedes encontrar. Y en varios otros lugares más, así que, pero hoy día no lo traje. Hoy día la predicación se llama o lleva por nombre Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Wow, wow, que Dios pregunte eso, ¿dónde estás tú? Como que inmediatamente nos hace, pero estoy aquí en mi casa, estoy aquí en la iglesia, estoy aquí en mi trabajo, estoy aquí afuera, en el parque, en la calle. ¿Por qué me preguntas, Dios, dónde estás tú? Entonces para comprender esto, esta pregunta tan directa de parte de Dios, en Génesis 3, 8b al versículo 19 dice así: el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, es que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, eh, la serpiente me engañó a mí y comí. Entonces Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, y a ti, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay un filósofo suizo llamado Jean-Jacques Rousseau, que entre otras cosas es escritor, filósofo, pedagogo, bueno, fue, porque del año 1700 más o menos, y él expresó dentro de sus pensamientos, sus reflexiones, su filosofía, dijo, el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es bueno por naturaleza. ¿Y qué es la sociedad la que lo corrompe? ¿Qué te parece a ti eso? ¿Tú crees que el hombre, el ser humano, intrínsecamente es bueno por naturaleza? ¿Y que es el medio donde crece que lo contamina y lo hace perverso y malo? ¿Será así? Si consideráramos esta palabra Rousseau como ciertas,
¿Qué podríamos decir de Adán y Eva? Que vivían en un mundo perfecto, como el jardín del Edén. ¿Qué te parece a ti? Si Rousseau tuviera razón y Adán y Eva estaban en un lugar, un paraíso, todo perfecto, todo bien, ¿por qué ellos caen en un mal tan grande? Entonces, ¿será que en este mundo perfecto el mal también estaba presente? Génesis 3:3, veamos. La desobediencia al hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pero también estaba el bien. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. En un lugar perfecto estaba la presencia del mal y la presencia del bien. Uno representado por Satanás, por una serpiente, y el otro Dios mismo. Yo creo que tú, como yo, más de alguna vez nos hemos preguntado por qué Dios tuvo que permitir que Satanás, la serpiente, estuviera ahí, en ese lugar tan perfecto, el paraíso mismo. ¿Por qué la maldad en medio del paraíso se movía tan insolentemente, tan astutamente, tan soberbiamente, tan engañosamente, que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permitiste? No habría sido tan distinto si Dios hubiese puesto los querubines que puso después cuando expulsa a Adán y Eva de este jardín para que no volviesen a entrar. Si hubiesen estado ellos guardianes, cuidando de que este hombre y esta mujer no hicieran tanto daño a sí mismos como al resto de la humanidad que hasta el día de hoy nosotros padecemos. ¿Se podría haber evitado el pecado? Tal vez. Nos habríamos evitado tantas guerras, tanto dolor, tanta violencia, tanta muerte, tantas enfermedades, injusticia, tanto mal. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permitió que la serpiente estuviera ahí? Que Satanás estuviera en medio de este lugar perfecto. ¿Por qué? Como decíamos, también estaba el bien. Dios estaba ahí. Él estaba presente donde estaba el ser humano. Tal vez expectante, observando tal vez cómo reaccionaría Adán y Eva ante quienes les llevaría a la desobediencia, al pecado, a la perdición, a la muerte y destrucción de ellos mismos y de todas sus generaciones. ¿Estaría Dios expectante diciendo cómo irán a reaccionar? Dios, al crear al ser humano, en realidad, al crear todo el resto de sus creaciones celestiales, tanto humanas como angélicas, les otorgó la libertad, los situó en el mejor lugar y les dio dignidad, no por ser ellos o nosotros sus criaturas, le coartaba, no limitó su voluntad de cada individuo, cada ser creado, no le privó de libertad, no privó de la voluntad que podía ejercer cada uno de nosotros, con tan solo una gran advertencia. Génesis 2:17 dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás». ¡Qué gran regalo de Dios!
el libre albedrío. Es el señorío que posee el ser humano de pensar y elegir y decidir por sí mismo. Las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones o una predeterminación divina. ¿Estaría también eso? Este libre albedrío también lo tiene todo ser humano, ¿verdad? Lo tiene todo ser humano. Nacido en toda época, en todo lugar geográfico y de todas las edades, raza, nación, todos poseemos la libertad. Como dije, tanto las criaturas terrenales como angélicas, celestiales. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Si un hombre y una mujer que no estaban contaminados por el pecado, como decía Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad que lo corrompe, pero ellos no están rodeados de corrupción. Ellos estaban en un lugar santo, puro. Ellos habían sido advertidos de ese árbol, de la ciencia del bien y el mal, no lo toques. Génesis 3, 4b. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, seréis como dioses, con un gran poder. Seréis igual a Dios. No tendrás jefatura, quien te ordene, quien te mande, sino que tendrás libertad para escoger lo que tú quieras. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Algo sucedió. De repente comenzaron a ver lo que ellos nunca habían percibido y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una vez que cayeron, primero toda la tentación, la seducción de Satanás que estaba en medio del huerto, pero una vez que ya comen este fruto prohibido, algo pasó con ellos, porque antes el estar desnudo para ellos no era vergüenza, no era vergonzoso, no había pudor. Ahora sí, ahora que el pecado entró en ellos, ahora sí sabían que estar desnudo, que andar desnudo, ya la cosa era distinta. Génesis 2:8. Y oyera la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, esa mujer que tú me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Dios le pregunta a la mujer: ¿qué es lo que has hecho, mujer? Y la mujer dice: es que la serpiente me engañó y comí. La respuesta inmediata a la caída, a la desobediencia, al pecar, fue sentirse desnudos. ¿Has escuchado alguna vez esta frase: me siento desnudo o me sentí desnudo?
Entendemos esa frase como que te sientes observado, descubierto, algo que esconde y no deseas que descubran. Y parece que saldrá manifiesto, porque si alguien se entera, tal vez le cuente a muchas personas y todos sepan lo que yo trato de esconder tan fuertemente. Esto le ocurrió a Adán. Se terminó la libertad, ya no podía decidir acerca de nada. Ya se hizo esclavo del pecado. De ahí en adelante, de esta tentación, este descuido, esta desobediencia, que no parecía tan grave. Pero esa pequeña caída, esa pequeña tentación, lo hizo esclavo y separado inmediatamente de Dios. Ya no tenía más alternativas. Ya no había vuelta atrás. Ellos estaban capacitados para tomar decisiones, eran tan libres. Solo bastaron algunos segundos, algunos momentos para perder todo lo que Dios había puesto para ellos. Ya no había marcha atrás, solo asumir las terribles consecuencias de estos momentos, de esta tentación, tal vez de segundos, de minutos, hasta que se consumó el pecado, la desobediencia y la rebelión del hombre, porque dijo, no comerás, y el hombre dijo, sí comeré. Se instaló el miedo en ellos, la vergüenza, responsabilizar a otros de las malas decisiones, sentirse defraudado, no querido, traicionado. Y venía más. Génesis 3:23, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Consecuencia, desterrado del paraíso. Fuera, ya no eran dignos de estar en ese lugar. Y a propósito, ¿sabes dónde está ubicado el jardín del Edén? La Biblia nos dice que el jardín del Edén es un río, dice, fluyó desde el jardín del Edén y se dividió para formar 4 corrientes. El primero se llamó Pisgón, el segundo se llamó Gihón y los otros 2 fueron Tigris y Éufrates. Hoy nadie se sabe dónde está ese río Pisgón y Gihón, porque son ríos antiguos y estos desaparecen con el tiempo. Pero el Tigris y el Éufrates todavía están allí. Podría estar en alguno de esos lugares y podría estar en Kuwait, porque ahí se encuentran estos 2 ríos y desembocan en el Golfo Pérsico. El Pisgón y el Gihón podrían haber venido allí. Eso habría ubicado al jardín del Edén en Kuwait o en el sur de Irak. Eso es lo que creen los científicos. ¿Dónde se encuentra ese río? Otros dicen que se encuentra en África. ¿Por qué te digo la ubicación? Porque existe. Esos ríos existen. El Edén existió. La ciencia busca el lugar exacto. No es un mito, como nos dicen. Bueno, después de ser expulsados, Adán y Eva comienzan una vida tal cual como la de ahora, como la nuestra, como es nuestra sociedad, nuestra familia, de montones de familias que forman la sociedad. Por ejemplo, le dijo la mujer, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer,
Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Las consecuencias del pecado: aumento del dolor y de los partos. Y la mujer será dominada por el hombre. Y la mujer querrá estar con su marido a pesar de estar dominada. Eso es verdadero castigo. ¿No? Y el hombre le dijo: trabajarás con el sudor de tu frente. Muchos quieren acotar la hora de trabajo porque es desgastante, porque es esclavizante, pero recompensador también. Entonces, con penosos trabajos, el trabajo que sea te causará malestar, pena. Entonces, dice, producirá cardo y espina, dando a entender que no es algo fácil ganarte el sustento diario. ¿Por qué? A causa del pecado. Y la tierra también cayó en maldición. Toda la creación, esto hermoso que Dios creó, todo está sujeto bajo una maldición. Maldita será la tierra. Hasta aquí, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque de ahí te tomé y ahí vuelves. No estaba hecho Adán ni Eva para morir, pero a causa del pecado entró la muerte, entró el dolor, la enfermedad, el engaño, la traición, la deslealtad, todos los pecados habido por haber que tú te imagines. Por este momento de tentación, por este engaño al enemigo, los cuales ellos se dejaron engañar. Alguna vez como mujer, y veamos que a causa de la desobediencia, viene el dominio del hombre sobre la mujer como una maldición. Y mujeres que, dice que la mujer es más romántica. Busca eso de su compañero, de su esposo, de su pareja. Quiere ser amada constantemente. Tu deseo será para tu marido, para tu compañero. ¿Cuántas veces algunas han dicho quiero amor o solo quiero que me quieran? Incluso después de terminar una relación en la cual han salido lastimadas, buscan nuevamente sentirse querida. El deseo será para tu marido. Hemos vivido bajo un mundo del dominio del hombre. Y por más que se alce la voz en contra de esto, poco o lento se avanza. Porque ¿será que este castigo que vino con el pecado quedó impreso en nuestro ADN como mujer? ¿Quedó? Después de la caída de los primeros seres humanos, Adán y Eva, la tierra también fue alcanzada de maldición del pecado. Y sigamos, ¿qué más consecuencia hay a esto? Génesis 4, 14. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció
andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó, o se enojó, se airó en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, o sea, del pecado. Después de esto, dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? ¿Te acuerdas que al padre, a darle eso, ¿dónde estás tú? Al hijo la pregunta es: ¿qué has hecho? A la mujer también, a Eva, le dijo: ¿qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Hubo arrepentimiento, un reconocimiento? ¿Sentir alguna culpa por lo que había hecho? Nada. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Autoconmiseración? ¿Sentía penita por él? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Podía cualquiera matarlo a él? O sea, qué peligro salir de ahí y que él fuera preso de algunos asesinos, de alguien que pudiera matarlo. Entonces, esta caída de Adán y Eva afecta a la familia también. Los hermanos, la competencia, la envidia, la violencia, la ira, por ver la preferencia de Dios por Abel, un adorador genuino. Y Caín, tanta fue su ira, el resentimiento que podemos ver en la primera muerte a causa de la religión. También el primer fratricidio, el primer crimen y la negación del asesino y su victimización al ser castigado por Dios. Claro, porque Abel dice que su ofrenda fue lo más gordo, o sea, lo mejor escogió para Dios. Él era un adorador de Dios de verdad. El otro, lo mejor sería para él. Lo segundo, tercero de sus cosechas, le entregaría a Dios, porque él era un religioso. Él cumplía, él calmaba esa necesidad del sentimiento religioso. Pero Abel era un adorador genuino. El primer fratricidio, el primer asesinato religioso. Grande mi castigo, dice Caín, para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Nunca se vio en él algún signo de arrepentimiento acerca de lo que había hecho, de matar a su hermano por envidia, por ira, por ver que Dios lo prefería.
Génesis 4, 3, 7 dice: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. ¿Te das cuenta? Y eso es que Abel ofrecía lo mejor a Dios. Dios ya le había advertido a Caín. ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara?, le había preguntado Dios a Caín. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Por qué te ensañas y te enojas tanto, Caín? Otra vez tuvo la advertencia de parte de Dios ante este ser humano, Caín. Lo mismo que había hecho con sus padres. Pero las advertencias, tal cual antes, no fueron consideradas y el hombre decide hacer lo que quiere, rebelándose ante las advertencias divinas. Padres e hijos siguen sus instintos, sus propios criterios, y la maldición a causa de esta rebelión del hombre ante Dios suma y sigue. Suma y sigue de generación tras generación tras generación. Y hoy día estamos en un mundo lleno de asesinatos, de violencia, de enfermedades, de muertes, de traiciones, de lealtades, de libertinaje, de robos, de engaños. ¿Qué hacemos entonces? ¿Responsabilizamos a Dios? ¿Por qué no nos protege como seres humanos? ¿Por qué no nos cuida, no nos ama? ¿Por qué permite tanto mal? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Si Dios existiera, no habría tanto mal en el mundo. ¿No es eso lo que nos dicen? Porque ante la lógica humana, eso es, no existe Dios, porque de eso hay tanto mal. Porque si Dios existiera, no permitiría que el mal existiera. ¿Y de dónde sale el mal? ¿O flota en el aire? Como el coronavirus, está ahí. Ante estas palabras de Dios, más detestan, rechazan, ignoran y censuran a Dios. Pero sí, ese sentimiento religioso se apaga con alguna mención de vez en cuando. Ayúdanos, Señor, te rogamos o te suplicamos. Dios no escogió traer el mal a la humanidad. El ser humano se expuso, escogió libremente el camino del mal. Él mismo es el responsable de su amargura, de su sufrimiento. El hombre objeta, rechaza los mandamientos divinos, refuta, se resiste y se cuestiona que si Él es todopoderoso, entonces ¿por qué no le pone fin a la tragedia de muchos? Pues te dije, ¿acaso el mal flota como el coronavirus, que tendríamos que usar mascarilla para que el mal no entrara en nosotros? ¿O está dentro de nosotros? Para resolver esta inquietud habría que decir que con nuestras desgracias ocurre lo mismo, que con todas las realidades que nosotros enfrentamos, la que vivimos, la que tenemos que ver día a día. Para comprender este mal, es lo que estamos haciendo, estamos confrontando esta libertad que Dios nos dio. Debemos comprenderlas. Debemos, con sentido común, pensar, reflexionar y asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros nos corresponde en nuestros pequeños mundos, en nuestros micromundos, y que hacemos en la sociedad, este mundo, esta sociedad.
nos dicen que debemos hacernos responsables, por ejemplo, por el calentamiento global, que cada uno de nosotros es responsable de lo que está sucediendo con el clima en el mundo. Ahí sí lo aceptamos. Ahí hacemos algo. Y se nos advierte, lo mismo, una advertencia, que si no contribuimos, las consecuencias las pagaremos todos nosotros y las generaciones futuras. La misma advertencia que se le hizo a Adán y Eva. Dios nos dio a todos libre albedrío, que no es otra cosa que la elección de decir qué hacer con cada situación que se nos presenta. Pero tenemos nosotros esa costumbre de esquivar el grado de participación en las faltas que se cometen. Endosamos, transferimos nuestras malas obras, como Adán, que culpó a su mujer, la mujer que tú me diste. No la que yo escogí, la que tú me diste. La mujer, por su parte, culpó a la serpiente. Ella me engañó. No es que yo me dejé engañar, que yo le presté oído, que sabía que no tenía que hacerlo. Entonces el ser humano hace responsable a Dios y a Satanás. Podían evitar caer en pecado, sí. Como Dios le dijo a Caín, el pecado te rodea, pero está en ti dominarlo y que Él no te domine a ti. Esto hace responsable solamente al ser humano. Cada uno escoge. He escuchado a pensadores intelectuales preguntarle el uno al otro, ¿te gustaría que se concediera, que se te diera fe para creer en la vida después de la muerte, en Dios y que sí existe otra vida? Ellos de una postura más bien intelectual, casi atea, porque son absurdos creer en Dios, es de ignorantes. Entonces dicen, sí, me gustaría, pero mi sapiencia, mi inteligencia no me lo permite. Por ahora no lo necesito, concluyó uno de ellos. Pero me gustaría una vez que la vida, que mi corazón, mi cerebro dejaran de funcionar, saber que no voy a dejar de existir. Eso dijeron, se comunicaban entre ellos. Y dirían, sí, oh, qué bonito sería que se me concediera el don de la fe o el milagro de poder creer. Como si la fe dependiera también de Dios, que se la concede a quién. Tú. Tú me caíste bien, tú vas a tener fe. Tú no. No me agradas. A ver, sí, tú. Ya, recibe fe. Eres salvo. Tú no. Todos tenemos la oportunidad de creer libremente o rechazar la fe. No es la decisión de Dios arbitrario, injusto, a quien se la da a quien quiere cuando la quiere. La fe es la opción del ser humano si quiere creer o no, porque tiene libertad para hacerlo. Puede elegir libremente creer en Dios, en todo lo que le dice Dios, o optar por no creer. Allá tú. Hay una advertencia, obviamente. La verdad que hay sufrimiento y tanta injusticia, donde tú eres un actor más presente en esta puesta de escena de la vida, sin invitación y sin saber, has participado, solo estuviste ahí sin quererlo, pero has de saber que a causa del pecado los primeros seres humanos fuimos todos, a causa del pecado de los primeros seres humanos, fuimos todos arrastrados a esta escena sin pedirlo ni desearlo. Estuvimos y estamos acá, como todos.
Pero esto no nos exime de la responsabilidad o de actos de rebelión en contra de Dios que nacen de lo profundo de nuestro corazón. Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Necesitamos ser libres para ejercer nuestro libre albedrío sin ser empujados constantemente hacia el mal a causa de nuestra condición pecaminosa. Esa es nuestra condición, una naturaleza caída, una naturaleza adámica, de un corazón malo, perverso. Ese es el estado natural del hombre, no como dice Rousseau. El estado natural del hombre es bueno, es un ser bueno. El resto lo contamina, la sociedad lo contamina. Y Dios nos dice, no. Tu corazón es el malo, el perverso. De ti nace el mal. De todos nosotros. Yo como individuo soy parte de la sociedad. Y cada puntito del ser humano hace la sociedad lo que es hoy. Todos contribuimos a eso. Como Dios le dijo a Caín, el pecado está, te rodea, pero tú debes dominarlo. ¿Y cuándo lo domino? Cuando Cristo me hace libre. Es tanta la fuerza del pecado en el hombre, en el ser humano, que son verdaderas cadenas que lo atan y que no puede dejar, aunque tenga buena intención muchas veces, de dejar el pecado. Y se esfuerza y se autoconvence muchas veces de dejar y vuelve a caer y vuelve a caer. En 1 Corintios 15, 21, 22 dice, así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, así también en Cristo todos tendrán vida. A causa del pecado de Adán y Eva, la muerte existe y la separación de Dios, la muerte física y la separación de Dios, la muerte espiritual. Pero la Biblia nos dice que como este hombre causó eso, Cristo tuvo que venir hecho, encarnarse, hacerse carne para poder quitar esta maldición de nosotros. Y ahí es donde nosotros entramos cuando le entregamos este perverso corazón, este mal corazón. Se lo entregamos y dice, Señor, no puedo con él. Realmente me domina, hace lo que quiere. No entiende razones. No entiende, Señor, no entiende. Yo quiero, yo pienso, pero el corazón no me da, no me responde. Aquí está, Señor, por favor. Yo me reconozco. Asumo mi responsabilidad. Aquí está. Y ahí tú reconoces que Cristo, Dios mismo, se encarnó y se hizo hombre para darnos vida. Murió y el tercer día resucitó. ¿Dónde hay otro líder religioso que haya resucitado? ¿Dónde? El nuestro sí, está vivo y nos dio vida para escapar de esta maldición en la que entramos por la desobediencia de Adán y Eva. Pero aún nos preguntamos, pero si Dios nos hubiera creado así como con un chip, que cuando íbamos a pecar o teníamos intención de pecar, nos sacara el chip y quedáramos paralizados. Y sin exponernos al castigo ni al infierno. ¿Cómo
como robots. ¿Sabes que un grupo de expertos en la Universidad de California de Berkeley, en Estados Unidos, determinó al crear estos robots el nivel de libertad que le darían? Estas máquinas con inteligencia artificial, porque al ponerle limitación a su libertad, mejoraría los algoritmos y evitar que se negaran a cumplir las tareas indicadas o al revés se sometieran a ciegas a la voluntad humana. Al limitar este nivel de libertad, ellos evitaban que se negaran a cumplir ciertas órdenes que el hombre le diera o que se sometiera sin solucionar problemas, sin tener la capacidad de solucionar ningún problema, a la voluntad humana. Según ellos, los robots con inteligencia artificial funcionan mejor si carecen de confianza en sí mismos, en sus acciones. Lo que quiere decir que las máquinas deben saber no solo cumplir las tareas necesarias, sino también atender las tentativas de una persona de intervenir en ello, obviamente. Un robot con interruptor recibe una tarea que puede ser anulada por una persona en cualquier momento al pulsar una tecla. Sin embargo, si el robot lo considera irracional, bloquea las acciones de la persona, del operador, y sigue funcionando. La tarea principal de la máquina es actuar con el máximo beneficio para el usuario. Entonces uno dice, ¿por qué Dios no nos hizo así, como robots? ¿Por qué? Con cierta libertad solamente. ¿Estaríamos así hoy como estamos? Con bombas atómicas capaces de destruir el mundo en minutos. ¿Y sobrarían bombas? ¿Estaríamos autodestruyéndonos tanto, el hombre destruyendo al hombre día a día? Si nuestra libertad hubiese sido acotada, limitada, y que dependiéramos, y que como los robots dicen, la tarea principal de la máquina es actuar con el máximo beneficio para el usuario, y en este caso el usuario habría sido Dios. Entonces habríamos actuado en beneficio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, tanta libertad? Tú sabes que en las películas de robots, lo que más ve uno es el temor del hombre de que la máquina domine el mundo. Entonces lo programan hasta ahí, que no se vaya a creer un ser humano creador. Tal vez fue eso lo que Dios quiso evitar cuando le dijo, no tomes. Puedes tomarlo, es tu opción, pero no comas del fruto del bien y del mal. Porque cuando Satanás le dice al Señor, y seréis como dioses. Entonces imagínate a un robot diciéndole, y seréis como humanos. Esta capacidad de decidir nos hizo de elegir libremente. Nos ha hecho tanto daño. Pero a la vez es una muestra de confianza de parte de Dios hacia sus criaturas. Algunos quisieran ser más robots y que Dios decidiera por nosotros, que nos frenara antes de pecar, que nos distrajera, que nos pasara cualquier cosa que Dios hiciera para no pecar,
que nos quitara abiertamente el deseo de pecar, que Dios hiciera todo eso por nosotros. Obedecer ciegamente sin sacrificio. Por eso esa idea de haber sido programados por Dios para nunca rebelarnos contra Él. Así tendríamos la eternidad segura, lejos del infierno. Qué fácil habría sido. ¿Sería mejor esa opción que la libertad de escoger a Dios libremente, a este Dios que nos creó? Dios no fuerza a nadie. Estaba equivocado quien cree que Dios obliga a venir a Él, a amarlo, a aceptarlo. No obliga. La naturaleza caída nuestra, pecaminosa, ha sobrevivido por miles de años a nuestro mundo, en cada ser humano. Y solo a través de Cristo nos puede librar de este deseo tan grande de autodestruirnos. El hombre es un ser racional y libre, creado por Dios a su imagen y semejanza. No como los robots, que los expertos determinaron el nivel de libertad de estas máquinas de inteligencia artificial. Ellos evitan que se nieguen a cumplir las tareas indicadas o que se sometieran a ciegas, sin pensar, sin reflexionar, que es, al parecer, lo que hace esa libertad limitada. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre está creando robots como imagen del hombre, con cierta semejanza. Pueden correr, saltar, bailar, hacer deporte, tareas del hogar. Han ayudado mucho con los enfermos de COVID en las clínicas. Pero no son nada más que eso, limitados. En 1 Juan 3 nos dice 1 al 2: ¿cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que quería Dios con darnos esta libertad, este libre albedrío de decidir por Dios o no decidir? Hijos de Dios. No es lo mismo cuando el hombre adopta o crea un robot. Te lo puede llevar a su casa, pero no lo va a amar como Dios nos ama a nosotros. Es una máquina, tiene conciencia, la puede cuidar porque tal vez le costó mucho dinero. Es una cosa que sirve para darle algún uso, al que se le cambiarán ciertas piezas. Pero nosotros, cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Entonces podemos entender que esa libertad absoluta que nos dio fue por amor, puro amor. El hombre crea, como te dije, un robot con un grado de libertad, porque teme a lo que él ha inventado se vuelva contra él.
Dios solo amó, entregando sin límites su bondad para con el hombre. Cuando decidieron crear el hombre, dijeron, decidido está. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Serán hijos de Dios. No serán solo criaturas creadas, valga la redundancia. Serán hijos del Altísimo. Por eso tanta libertad. Porque cuando tú te decides por Él, Él sabe que tú lo escogiste, lo elegiste a Él, sin limitaciones. Como Dios se dio por ti, tú te das por Él. Es una relación de amor entre el Creador y su criatura, entre el Padre y su Hijo. Esta libertad que llevó a Adán y Eva a sufrir las consecuencias del pecado. La primera, la vergüenza de saber que ahora sí estaban desnudos, observados, que habían hecho mal. Por eso Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué crees tú? ¿Dónde estás tú? Eres libre de elegir. Por puro amor, Dios nos dio esa libertad. Por puro amor. Yo escojo a Dios. Yo escojo a Dios. Espero que tú también. Que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Tengas una linda semana y usa tu libertad para llegar libremente a Dios, para ser libre, libre en tu conciencia, en tu manera de ver la vida, en acercarte a Dios. Eso es todo. Un abrazo y que estés muy, muy bien. Cuídate muchísimo y pórtate bien. Ya. Adiós. Y bien, eso ha sido el mensaje de hoy día, la predicación. Dios bendiga a nuestra pastora. Hermoso mensaje. Nada que decir. La palabra de Dios es justa. La da en su justo momento. Cuando ni menos nosotros lo pensamos, Él nos habla a nuestras vidas. Bien, nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga. Chau, chau. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismática. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.